Qué bueno es el Señor y sus misericordias permanecen para siempre. Yo creo que usted está tan entusiasmado con los salmos que ya sabe el salmo que corresponde. Entonces vámonos a ese salmo. Algunos se quedaron como cuando uno resetea la computadora, ¿verdad? Vámonos al Salmo 22, iglesia. Juntos al Salmo 22. Ahora, este es un salmo bastante extenso. 31 versículos. Por lo tanto, no lo vamos a leer todo. Vamos a leer solo el versículo 1. Como nosotros somos una iglesia bíblica, creo que durante la semana usted ya leyó el Salmo. Amén. Usted debió leer el Salmo, usted debió meditar en él y no esperar hasta el domingo, ¿verdad? Para aprender, para ver qué es lo que Dios ahora nos va a enseñar y alimentarnos de la palabra. Así es que el Salmo, capítulo 22, versículo 1, leemos juntos. En medio del boletín o en una hoja separada, no sé si le dieron todos tienen boletín, todos también tienen una hoja aparte del boletín. Esa hoja se le hace más fácil a usted al regresar a casa y poder ver cómo está distribuido el Salmo, cómo aprender, cuáles son las divisiones, de qué versículo a qué versículo, y de esa forma usted se edifica mejor, ¿verdad? De esa forma usted se edifica mejor. Y al final, una pequeña explicación de lo que el versículo clave nos quiere enseñar en esa misma página. Así es que vámonos al Salmo 22, versículo 1, y yo le invito a que mantenga usted su Biblia abierta durante el sermón. Dice la palabra de Dios así como está escrita: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Padre, tu palabra está bendita. Tu palabra está llena de todas esas bendiciones. Ayúdanos a nosotros a recibirla, a amarla, a abrazarla, sentirnos confrontados, sentirnos amados, corregidos e instruidos por esta maravillosa palabra, este maravilloso salmo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, iglesia. El Dios que se ausenta para salvar. Un padre amoroso y su pequeño hijo. Su hijo debía someterse a una cirugía dolorosa para salvar su vida. Cuando los doctores lo llevaron al quirófano, el padre tuvo que quedarse detrás del cristal del cuarto donde este niño iba a ser intervenido. Observando desde adentro,
El niño veía a su padre con los ojos llorosos, triste. Con lágrimas que derramaban sus ojos, corrían por sus mejillas. Pero sin poder intervenir para que lo que le iba a ocurrir a su hijo le ocurriera. Mientras el bisturí tocaba su piel, el niño gritaba: papá, ¿por qué no vienes? Papá, ayúdame. El padre, escuchando los gritos de su hijo, con el corazón desgarrado, sabiendo que no podía entrar, no porque no amara a su hijo, sino porque era necesario que pasara por ese momento para salvar su vida. Cuando todo terminó, el niño despertó y sintió la mano de su padre que lo acariciaba. Apretando su mano, estaba sonriendo y con las lágrimas todavía en sus ojos, escuchó la voz de su papá decir: hijo, estuve contigo todo el tiempo, aunque no podías verme. Yo estuve aquí. El Salmo 22 es un grito de un hijo que clama por su papá, por su padre, por un momento duro, por un momento difícil que está pasando. Ese hijo, el salmista, comienza el salmo, el himno, la canción, quizás levantando los ojos al cielo y diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no porque Dios lo había abandonado realmente, sino porque en medio del dolor, el rostro del Padre parece ocultarse muchas veces en la vida de los hijos. Este salmo nos lleva a mirar al Hijo de Dios en la cruz y recordar esas palabras de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, gritando estas palabras: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Quien también clamó esas palabras, no desde la desesperación o desde la desesperanza, sino desde la obediencia perfecta que este hijo estaba realizando. El silencio de Dios en el Calvario no fue una ausencia, sino el cumplimiento del amor más puro y redentor de un padre con un hijo hacia una gran familia que días después, años después, y los antepasados habían sido unidos a esta gran familia llamada iglesia. Hay momentos en la vida del creyente en los que Dios parece esconderse. Hay momentos en la vida del creyente en los que Dios parece guardar silencio. Oramos, buscamos, suplicamos y el cielo parece estar cerrado. En estos momentos, las palabras del Salmo 22
se vuelven nuestras. Y decimos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este salmo no solamente describe la angustia de David en una situación sufriente, en una situación de sufrimiento extremo, sino que trasciende su experiencia personal para mostrarnos cuán asombrosa y cuán grande es el amor y la misericordia de Dios. Con asombrosa precisión el sufrimiento del Mesías prometido, Jesucristo, que sufrió antes que nosotros. Aquí encontramos el corazón del Evangelio. El justo sufre no por su propio pecado, sino por los pecados del mundo. Este salmo nos lleva desde el grito del abandono, desde las primeras palabras del versículo, hasta la alabanza por la victoria de Dios en Cristo Jesús en la cruz del Calvario y por habernos sacado de donde estábamos. Si usted lee el primer versículo y el último versículo, lo entenderá mejor. El primer versículo, un grito de angustia; el último versículo, un grito de alabanza al Señor. Es el camino de la cruz hacia la resurrección, del silencio del Padre hacia la proclamación del Hijo que dice, consumado es. El corazón del Evangelio está plasmado en este salmo. Versículo 1, Padre, Dios mío, Cristo en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? El último versículo, alabanza, Jesús en la cruz del Calvario, sus últimas palabras, consumado es. Dicho esto, comencemos con nuestro sermón de esta tarde. Punto número 1. El clamor del justo que se siente abandonado. Versículo del 1 al 21. Dios mío. Y yo quiero traer esto a flor de piel. Yo quiero traer esto a la realidad que nosotros vivimos todos los días. Quiero simplificar este salmo a nuestro diario vivir. Quiero transmitir este salmo a lo que vivimos, lo que sentimos los días nosotros en nuestra propia carne. Usualmente, cuando a nosotros se nos pregunta, o alguien se nos pregunta, hermanos, ¿cómo está? El 98% de las veces que contestamos decimos, hermanos, estoy bien. ¿Miento o estoy en lo correcto? Usualmente es lo que respondemos. Pero su conciencia, su corazón, en lo más profundo de su corazón, sabe que anda gritando auxilio. Su alma gime diciendo, Dios mío, ayúdame. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Y quiero explicar algo rápido en este pasaje, en este salmo. ¿Usted sabía que en la literatura hebrea la repetición inmediata de una palabra o frase sirve para enfatizar la intensidad del sentimiento o la importancia del sufrimiento o del mensaje que aquel hombre o aquella mujer quería transmitir cuando repetía 2 veces las primeras frases? Cuando el salmista repite, Dios mío, no está usando un mero recurso poético como usualmente podemos mirarlo. Está expresando una emoción desgarradora y quiere
pensar que lo que está viviendo, que lo que está sintiendo, lo tiene despedazado. Quieren que entiendan. Quieren que nosotros entendamos. Y quiero que hoy usted lo vea desde este punto de vista. El salmista aquí nos presenta el cuadro que usted y yo vivimos todos los días. Es el reflejo de nuestra vida. Usted está gozoso y entró feliz por esas puertas y cantamos al Señor. Pero usted bien sabe que está luchando para pagar la renta. Usted entró feliz. La gente, los hermanos lo abrazaron, nos sonreímos, pero usted sabe que tiene a alguien en el hospital y usted está sufriendo. Y si usted mira al hermano que tiene al lado, lo ve feliz, lo ve contento, pero su corazón está gimiendo por auxilio, como el salmista. Mire el cuadro del salmista. El mismo salmista, el mismo David, quien ahora mismo está clamando por auxilio, es el que dice: entrad por esas puertas con acción de gracia, alaben al Señor, levanten sus manos, canten himnos, alaben al cielo, levanten sus manos, levanten su voz. Es el mismo que decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. Ese mismo que está declarando que alza sus ojos al cielo, está diciendo ahora mismo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? En hebreo, esta forma de duplicación se llama episeusis. Y su propósito principal, iglesia, es dar fuerza o urgencia a lo que se comunica. Así que cuando usted lea Dios mío, se encontrará con un salmo que quien lo está narrando, que quien lo está diciendo, que quien lo está cantando, está gritando por auxilio urgentemente. De igual forma, cuando la palabra de Dios nos dice que Dios es santo, 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 es urgente que la iglesia entienda que Dios es 3 veces santo y que quiere que usted y yo seamos santos porque Él es santo. No solamente resaltar el más grande de los atributos de Dios, porque es el más grande de los atributos de Dios. Él es santo, santo, santo. De hecho, es el único que se repite 3 veces. Él no dice que Él es poderoso, 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 aunque es todopoderoso. Él no dice que es omnisciente, 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 y aunque es omnisciente. Él no dice que es omnipotente, 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 aunque es omnipotente. El detalle aquí es que todos los atributos de Dios están blindados con santo, santo, santo. Él es 3 veces santo. Su poder es santo. Su omnisciencia está cubierta de santidad. Su amor es santo. Su corrección es santa. Él es justo y su justicia también es 3 veces santo. Isaías capítulo 6 versículo 3 dice: los serafines exclaman santo, 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 como por el ejemplo, enfatizando la perfección absoluta de la santidad de Dios.
En Mateo capítulo 23, versículo 37, Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, urgencia. Atención, Jerusalén, Jerusalén, manifestando el dolor y compasión profundo que él sentía. Del mismo modo, el salmista dice: Dios mío, urgencia, respóndeme, estoy atribulado, estoy quebrantado, auxilio. Para expresar una súplica intensa, el grito del alma que se siente abandonada, pero que aún reconoce su relación con Dios. Este salmo es para la iglesia. Este salmo no es para los impíos. Porque póngale atención cuáles son las palabras. David está clamando con urgencia, por atención, pero a la vez está diciendo: Dios mío, eres mío, yo soy tuyo, pero sálvame. Dios mío. Un impío no puede clamar de esta forma. Alguien que no conozca no puede orar de esta manera. Dios mío, Dios mío. En el plano teológico, fe persistente en medio del abandono. Es decir, nunca perder la fe aunque estemos bien atribulados. ¿Saben por qué, iglesia? Porque el que empezó la buena obra en usted será fiel para terminarla en el día del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es un proceso doloroso, de lágrimas, pero aquel que empezó la buena obra, tenemos fe que en el día del Señor la terminará, y entonces cuando la termine, dice su palabra, que le veremos tal cual es. Entonces le veremos tal cual es. Entonces, la repetición no solo comunica desesperación, sino también afirmación de pertenencia. Aunque el salmista siente que Dios guarda silencio, sigue diciendo: Dios mío. El doble llamado refleja una fe que lucha, no una fe pasiva. No una fe pasiva, sino una fe que persiste en creer, amar y seguir los pasos de aquel que prometió nunca dejarnos. Aunque el salmista siente que Dios guarda silencio, está diciendo: Dios mío, eres mío, yo soy tuyo. David siente que Dios está ausente, sus oraciones parecen no tener respuesta. Pero más adelante, este clamor será el mismo que Jesús pronunciara en la cruz, capítulo 27 de Mateo y el versículo 46. En ese momento específico, el Hijo de Dios carga con el pecado de la humanidad y experimenta en su humanidad el abandono penal del Padre. Él lo experimentó. Tú y yo no. Jesús experimentó el abandono más cruel para que tú y yo disfrutemos la gracia más divina y amorosa del Padre siempre. No olvides eso, iglesia. Jesús experimentó el más cruel abandono para que tú y yo disfrutáramos de la gracia y de la compañía de Cristo Jesús
siempre. Dice su palabra que Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Dice eso, iglesia. Y que ha puesto el Espíritu Santo en nosotros para que more. De hecho, ha venido a morar en nuestros corazones. Este cuerpo es el templo y morada del Espíritu. Vive en nosotros. Por ende, no estamos solos. No estamos solos. ¿Alguna implicación de este primer punto? Dios no está ausente cuando calla. No. Su silencio no significa rechazo, sino que está obrando un propósito mayor para tu vida y para mi vida. ¿Acaso no fue eso lo que se le dijo al apóstol Pablo? Fue eso. En la cruz, el silencio del Padre fue el precio de nuestra redención. Vuelvo y te lo repito. El momento más desgarrador de Cristo Jesús es sentir el abandono del Padre. Porque en ese momento la copa que tú y yo debíamos recibir de la ira del Dios Padre, la derrama sobre su Hijo. Y su Hijo, al sentir el peso de tener que pagar todos tus pecados y todos mis pecados, se sintió agobiado y gritó al cielo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Iglesia, cuando sientas que Dios no responde, recuerda la cruz. Quiero decirte algo, quiero que te lo grabes bien en tu corazón y en tu memoria. Hay personas que pierden a sus seres queridos y en ese dolor desgarrador, que no estamos diciendo que no duele, no. De hecho, la Biblia dice: llorad con los que lloran, reíd con los que ríen. Eso implica que vamos a pasar momentos desgarradores, ¿verdad? Pero quiero dejarte con esta lección. O no sé cuántos de ustedes, o quizás ustedes, o yo mismo, no sé, en debido momento, cuando hemos estado con el corazón derrotado, destrozado, porque hemos perdido a un ser querido, quizás hemos dicho estas palabras: Dios, ¿dónde estás? Dios está en el mismo lugar cuando su Hijo también le preguntó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios, ¿dónde estás? Dios no se ha movido de su trono. Está en el mismo lugar cuando su Hijo gritó al cielo por el abandono. Ahí está. Es decir, está reinando y gobernando eternamente y para siempre, porque Él es Dios. Y ese Dios que está gobernando, reinando y dirigiéndonos para siempre, ha prometido llevarnos para estar con Él eternamente y para siempre. Así que, mis amables hermanos, ya sea que suframos en nuestra carne, ya sea que muramos, somos del Señor, o ya sea que vivamos, somos del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es nuestro Señor. No te angusties. Confía en Él. La carne se va a afligir, pero nuestro espíritu se va a regocijar, sabiendo que aquel que ha prometido estar con nosotros está más cerca de los que nos podamos imaginar. Recuerda la cruz.
Si Dios guardó silencio mientras su hijo moría por ti, ¿sabes qué? No lo hará no lo hará para destruirte a ti. No. Lo hará para formarte. Y es que su silencio muchas veces es la forma silenciosa en cómo Dios trabaja gloriosamente con nuestras vidas. Y de los versículos del 3 al 5, una lucha entre la fe y la desesperación. Ahí tiene usted todas las divisiones en esa página. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Aquí David muestra la tensión entre lo que siente y lo que cree. Aunque su corazón grita dolor, su mente recuerda quién es Dios. En medio de su quebranto afirma, tú eres santo, Dios. Tú eres santo. La santidad de Dios significa que Él nunca actúa injustamente. Aunque David no entiende el por qué, pero sí reconoce el carácter de Dios. Esta fe que sostiene la verdad en medio del caos y esta fe que agrada a Dios en medio del caos. Iglesia, la verdadera fe nunca ha negado el dolor, ni nunca niega el dolor. Pero lo interpreta a la luz del carácter de Dios. Es decir, la santidad del Señor garantiza que todo sufrimiento tiene un propósito justo y santo para su iglesia. Todo sufrimiento. Y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para, pero luego después viene algo bien importante. Esto es, a los que según su propósito han sido llamados, es decir, su iglesia, sus hijos. Sus hijos, como aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿El dolor, pastor? Sí. En el dolor Dios nos enseña que debemos depender siempre de Él. El sufrimiento, pastor, sí. En el sufrimiento Dios nos enseña que como tenemos un cuerpo de pecado, necesitamos dependencia total de aquel que es santo. Y que es 3 veces santo. Es más, te lo simplifico de esta forma. No trates de entender a Dios porque nunca lo vas a llegar a entender. Ámalo, obedécelo y respétalo. Y adóralo. Cuando no entiendas lo que Dios hace, afírmate en quién es Él. Porque el Dios Santo no falla. Aunque no veas todavía su propósito. Y voy a ir más allá. Y aunque no veas nunca lo que has pedido, Él sigue siendo tu Padre. Y aunque lo que tú has deseado nunca lo veas realizado aquí en la tierra, Dios lo hizo para que entiendas que quien hace es Dios, no tú, yo. Para que entendamos que quien gobierna es Dios, no tú y no yo. ¿Saben por qué? Y esto tiene que ver con la salvación, pero también tiene que ver con muchas cosas. Esto no es del que corre,
ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia, iglesia. ¿Y sabe cuál es el mayor privilegio? ¿Sabe cuál es el mayor gozo en esta circunstancia? Es que, hermanos, Dios ha tenido misericordia de ti. Si tú estás sentado aquí y tú te gozas en la palabra, tú te deleitas en los cánticos, tú vienes gozosamente a la iglesia, Él ha tenido misericordia de ti. Gózate por ello. Alégrate por ello. Porque la fe madura no exige explicaciones. Se sostiene en la confianza eterna de Dios. Eso lo hacían los griegos en aquel entonces, que unos buscaban señales, otros buscaban sabiduría, otros buscaban otras cosas. Mas los hijos de Dios caemos rendidos a los pies de aquel que dio todo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? A Él se ha dado toda la gloria y toda la honra. Eso es lo que el salmista nos está llevando en este salmo. Y de los versículos del 6 al 8, inclusive él intensifica su lenguaje, porque él habla del desprecio y de la humillación del justo. Inclusive él llega a decir en estos versículos: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Iglesia, lo está diciendo el gran David. El mejor rey que la nación de Israel ha tenido históricamente. Esto no parece tan agradable para aquellos que desean ser aplaudidos. Esto no parece tan agradable para aquellos que desean ser vistos. Pastor, ¿cómo es posible? Es más adelante, o en los evangelios, el apóstol Pablo ha entendido perfectamente bien el sentimiento que David expresa aquí. Él dice que el mayor de los pecadores es Él. El más grande de los pecadores es Él. Es que ese es el punto. El evangelio nos lleva a mirarnos nosotros como las personas más insignificantes, que no merecemos, que ese favor que Dios nos ha dado es demasiado grande para lo que nosotros somos por el hecho de haber pecado. Pero cuando entendemos esa verdad, que éramos inmerecedores y abrazamos la verdad de la gracia, entonces podemos decir que bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en las debilidades, y podemos decir: Dios mío, gracias porque me amaste tal como era. Me amaste tal como era. El lenguaje es fuerte. David se siente reducido a nada, humillado y burlado. ¿No le parece esto, o no le recuerda esto al sufrimiento de Jesús? Jesús fue humillado, escupido. Los que pasaban junto a la cruz decían: ¿confió en Dios? Líbrelo ahora. Mateo 27:43. Repitiendo exactamente las palabras de este salmo. Aquí vemos la profundidad de la humillación de Jesús. El salmista dice que se siente como gusano. En Mateo 27:43 está replicando la forma en que Jesús fue tratado. Fue tratado como el más vil. Para que tú y yo seamos vistos como las niñas de sus ojos. El creador del universo, iglesia, fue tratado como un gusano.
Pero su humillación, en este caso, fue voluntaria. ¿Sabe qué? Él se rebajó para salvarte a ti y para salvarme a mí. Filipenses capítulo 2, versículo 8. La humillación de Cristo es la manifestación más pura del amor divino. Él no fue forzado a sufrir, lo hizo por voluntad propia, para redimirnos, para comprarnos. Si Cristo soportó el desprecio por nosotros, también nosotros podemos soportar el desprecio por Él. Porque el hecho de que Cristo, y esta es la realidad del Evangelio, el hecho de que Cristo haya sufrido por nosotros no implica que nosotros no vamos a sufrir por la causa de Cristo. Es más, les recuerdo que hay un pasaje que dice, y si hicieron con el árbol verde lo que hicieron, y eso también aplica a nosotros, no solamente a sus discípulos. Eso no era solamente para los discípulos. Y si miramos el background de los discípulos, ¿cómo terminaron todos ellos? Unos desollados, unos tirados en aceite hirviendo, otros decapitados, otros expatriados. Me temo que no es el futuro que nosotros queremos. Nosotros queremos tener un buen retiro, ¿verdad? Y llegar a casa y descansar sin que nadie nos moleste. ¿No es eso lo que pensamos? No es nada con lo coherente con lo que sucedió con Cristo. Es todo diferente. El sufrimiento del creyente por causa de la fe no es pérdida. ¿Sabe qué? Sino más bien es participación de la gloria de Cristo. Y eso debería darnos ese gozo, ese regocijo. Y si podemos irme para allá y que no me malentienda usted, debería usted sentirse orgulloso por el sufrimiento que las personas causan en su vida por causa de Cristo. Eso lo dijo Pablo. Él se sentía orgulloso por llevar las marcas en su espalda como Cristo lo había llevado. No de lo que había hecho y de las grandes cosas que había logrado, no, de los sufrimientos se sentía orgulloso él. Nosotros no. Nosotros peleamos por nuestros derechos. ¿No es cierto? Es que le voy a dejar saber cuáles son mis derechos, ¿verdad? Versículo 9, el sufrimiento físico y espiritual del justo. Estos versículos son una profecía literal de la crucifixión de Cristo. De hecho, el versículo 16 dice, hendieron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos. Esta es una profecía. Esto es glorioso. ¿Acaso no fue lo que sucedió con David, con Jesús? ¿Qué fue lo que sucedió con Jesús? Echaron suertes por sus vestidos. Clavos traspasaron sus pies. Clavos traspasaron sus manos. Versículo 16, ahí lo dice el salmista. Es una profecía y se cumple en Cristo. Es más, esta es una descripción literaria de lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Pero ¿sabe qué? Más allá del dolor físico, el texto revela la agonía interior del Hijo de Dios, el abandono, la burla, la soledad y el quebranto que éste sentiría. Es que, iglesia,
Usted y yo no tenemos ni la mínima idea de lo que significa el abandono más cruel que debíamos sufrir nosotros. No tenemos ni la mínima idea de la agonía más grande, de la burla y de la soledad que debíamos enfrentar nosotros. ¿Sabe por qué no tenemos ni la mínima idea? Porque Cristo Jesús las llevó por nosotros. Y por eso es que somos más que vencedores, porque Él triunfó sobre todas las huestes, sobre todas las potestades, exhibiéndolos públicamente. Lo que nosotros debíamos estar haciendo en la cruz crucificados, Él lo hizo por nosotros. Jesús fue traspasado, no solo por los clavos, sino por el peso de tus pecados y el peso de mis pecados. Y no solamente por el peso de mis pecados y de tus pecados, sino por el juicio divino del Dios Todopoderoso que debía enjuiciarnos a nosotros y ahora enjuicia a su Hijo. Para que tú y yo vivamos en paz y tranquilidad, sabiendo que hemos encontrado o se nos ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento. Iglesia, es indescriptible, no podemos describirla porque la mente humana es tan finita. Pensamos de la paz que tenemos conocimiento en esta tierra o intelectualmente, pero esa paz se puede describir. La paz que Dios nos dio a través de Cristo es indescriptible. Porque lo dice la palabra, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aterricemos la idea. Es la paz que produce el gozo en nuestras vidas al entender que ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él es bueno. Entonces los sufrimientos tienen ese objetivo, que aterricemos nuestras ideas, nuestros pensamientos y los pongamos al pie de la cruz y entendamos que Cristo Jesús ha sufrido por sobre todos los sufrimientos que nosotros podamos tener. Y Él sufrió para que nosotros hoy tengamos paz para con Dios. Su cuerpo fue agotado, su alma fue quebrantada. ¿Acaso no fueron esas las palabras que le dijo Jesús a sus discípulos antes de ir a la cruz? Se los dijo Jesús. Mi alma está angustiada. ¿Sabe hasta dónde estaba angustiado? Hasta la muerte. Hasta la muerte. No una simple tristeza porque el hermano no me saludó. No. No una simple porque no me entienden. Es más, te voy a decir algo. Tú y yo no estamos para entendernos. No hemos sido llamados para entendernos. Hemos sido llamados para amarnos los unos con los otros, a pesar de nuestras indiferencias y a pesar de nuestros errores. Ah, ¿es cierto, pastor? Mira lo que dice los primeros, los dos grandes mandamientos. El primero dice que amarás al Señor tu Dios con toda ¿qué? Tus fuerzas, tu mente, tu alma. Hasta ahí queda bonito. Pero no se queda ahí. Dice que de la misma forma amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Esto
Esto es una bofetada al orgullo del hombre y de la mujer. Es que si usted supiera lo que me hizo, pastor, usted, ¿por qué no sabe cómo esa mujer es y cómo ese hombre es? Dice que no cocinó bien. Ámelo. Respételo. Estoy hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Porque Dios así te amó al enviar a Cristo a la cruz del Calvario. Te amó tanto, me amó tanto, que no escatimó a su único hijo. El sufrimiento de Cristo fue necesario para satisfacer la justicia divina. Dios no pasó por alto el pecado, lo castigó en su propio hijo. En la cruz se revela la perfecta unión de la justicia y de la misericordia de Dios. En la cruz. Por eso es que nosotros a veces cantamos una de las alabanzas bonitas que dice, fue ahí en la cruz donde empezó nuestra amistad con Él. Ahí. Iglesia, hermano, hermana, sientes que te estás desviando del camino, sientes que estás alejado de Él, sientes que las cosas no te funcionan bien, corre a la cruz, regresa al lugar donde empezó la amistad entre tú y Dios. Usualmente decimos que esto consiste en una relación que tenemos con Dios, ¿verdad? Y en una relación, lo normal es que haya comunicación. Si no, no es una relación. ¿Cómo entonces se le llama la relación? Entonces no es coherente esto. Tiene que haber comunicación. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate y socórreme. Vamos avanzando rápido. Aún en medio de la angustia, David clama a Dios con esperanza. Su fe no ha muerto. Aquí lo que vemos es la transición de la desesperación de David a una esperanza viva. Desesperación a una esperanza viva. Y él lo afirma. Así también Cristo, antes de entregar su espíritu, confió plenamente en el Padre. Y Cristo Jesús dijo estas palabras: en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Iglesia, la fe auténtica persevera incluso cuando no sentimos a Dios cerca. La fe verdadera, la fe genuina, persevera aunque sintamos la ausencia de Dios. Porque Dios está más cerca de lo que parece, aun cuando no lo percibimos. Cuando la vida te deje sin fuerzas, clama como David: fortaleza mía. En la debilidad, el creyente descubre la fortaleza en Dios. Es que no necesitas sentir a Dios para saber que Él está obrando en tu vida. Solamente créelo con todo tu corazón. Así se le dijo a un hombre allá: cree y serás salvo, tú y tu casa. Iglesia, solamente cree en los momentos difíciles y deja que su poder obrará en tu vida. Solamente cree. Solamente cree.
No pidas explicaciones, solamente cree. Y de los versículos, rápidamente de los versículos 22 al 31, aquí hace una transición enorme. Porque pasa de los versículos 21 al 1, que todo es clamor, que todo es angustia, que todo lo que usted lee ahí habla, inclusive, él habla el salmista se refiere de aquellos que lo persiguen y él los trata como perros. Todo eso, todo ese panorama oscuro que el salmista presenta, cambian de los versículos 22 en adelante. Porque ahora él dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Mire qué bueno, esto es como que de repente de la oscuridad resurge el sol iluminando el corazón de David y diciendo, aunque esté despedazado, aunque esté desquebrantado, aunque esté hecho pedazos, ¿sabes qué va a pasar? Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. No importa que tan mal te esté yendo, recuerda que esa fe que hace es provocar gozo en tu corazón, por ende tienes que alabar el nombre de Dios aunque estés hecho pedazos. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Es duro? Es duro. Pero eso es lo que el cristiano verdadero hace. Y si tú no lo estás haciendo, te invito a que lo hagas. Aquí cambia totalmente el tono del salmo. Del llanto se pasa a la alabanza. Esto me recuerda una escena graciosa de mis hijos o de sus hijos. A veces su hijo puede estar, hermano, llorando y está llorando como que se le han dado una gran, en buen arameo, con una buena penqueada. Y aquel está que está hasta llora y llora. Y de repente algo pasa por enfrente de él y le pareció gracioso y comienza a reírse dentro de las lágrimas. Es lo que plantea David aquí. Dentro de ese panorama oscuro, de repente dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. La conciencia de saber que Dios está con él puede más que el sufrimiento que su carne siente. Y por eso le provoca gozo el anunciar el nombre del Señor. Porque cambia totalmente el tono del salmo. Del llanto se pasa a la alabanza. David en su plenitud resalta el nombre de Dios. Declara que la salvación de Dios será proclamada ante el pueblo. De hecho, el escritor de en Hebreos capítulo 2, versículo 12 dice, y de hecho cita este versículo diciendo, refiriéndose a Jesús resucitado, quien anuncia la victoria a sus hermanos en la iglesia. Como un prototipo David del Mesías, ¿verdad? De lo que vendría. El que fue abandonado, ahora se levanta con victoria. El que silenció a todos, por el medio del silencio también del Padre, se ha roto con el canto del Hijo resucitado. Iglesia, la resurrección no solo confirma la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, sino que convierte su sufrimiento en motivo de adoración eterna, la cual la iglesia debe mostrar. El gozo es una característica del creyente. Es que es ilógico que usted diga que ama las Escrituras y que ama esto y que el Evangelio le provoca gozo cuando no quiere ni levantar las manos cuando cantamos y no canta. ¿Acaso no son lo que estamos enseñando el domingo? ¿Acaso no son himnos?
Son alabanzas. Y usted haciéndose el serio ahí, ¿verdad? Diciendo que está concentrado, alabando al Señor. No, es que a usted no le gusta la alabanza que estamos cantando porque no disfruta el adorar a Dios. Seamos sinceros. Usted todavía quiere escuchar a Vicente Fernández. Ahí sería feliz. Alma mía, alaba a Jehová. Y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien corona de bien. Y sigue hablando el salmista. ¿Te sientes que no deseas adorar? Háblate como el salmista. Háblate. Yo no estoy diciendo que no eres hijo de Dios. No, porque nos pasa muchas veces. Pero háblate. Haz como el salmista. Grítate tú solo. Alma mía, alaba a Jehová. Y no olvides ninguno de tus beneficios. Y de los versículos 27 al 29, él dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. El sufrimiento del justo no termina en el mismo. Produce redención para todos los pueblos. De hecho, la muerte de Cristo abrió el camino para todas las naciones, para que toda lengua, para que todo pueblo y todas las naciones confiesen que Cristo es el Señor. Aquí se revela el propósito misionero y escatológico del Salmo. Si usted no entiende la palabra escatología, pues son los hechos futuros, para simplificarlo. El Evangelio no se queda en Israel. Es más, quizás voy a ser más duro con esto. Israel no es el único elegido por Dios. Somos tú y yo los que creímos y fuimos salvados, perdonados y recibimos su gracia. Ese es el verdadero Israel. Lo dice su palabra, no lo digo yo, lo dice su palabra. Así que si usted está pensando en circuncidarse, ya se fregó. Ese es el verdadero Israel. La iglesia que comprende la cruz no puede ser indiferente a la misión. Predicar a Cristo no es una opción, es una obligación del creyente. No venga con la excusa diciendo es que yo estoy mal, hermano. Predique a Cristo, esté bien o esté mal. Esa es su tarea. Es una consecuencia natural del Evangelio. Si Cristo murió por todos sus hijos, debemos anunciarlo a todos sus hijos. Y versículo 30 y 31. Habla básicamente de la generación futura y la obra consumada. Vendrán y anunciarán su justicia. Está diciéndolo en el tiempo pasado el salmista. Y estoy más seguro, estoy más que convencido que esa profecía se refería hacia nosotros, que nosotros vendríamos y exaltaremos su nombre, que es sobre todo nombre. Y esta profecía sigue vigente porque en un futuro, si Dios no ha venido todavía, vendrán y exaltarán el nombre del Señor, porque Él es fuerte, grande y eterno y reina para siempre, iglesia. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor en acción de gracias? Termino diciendo estas palabras, iglesia. Si el silencio de Dios no es ausencia, sino soberanía, Él obra incluso cuando no lo percibes. Su aparente distancia es parte de su plan para revelarse de una forma más gloriosa en su iglesia. Y 2, el sufrimiento no contradice el amor de Dios.
Al contrario, manifieste el amor de Dios. Confirme el amor de Dios. ¿Saben cómo lo confirma y cómo lo podemos ver? Cristo nos amó precisamente a través del dolor. Cuando sufres, recuerda que estás siendo conformado a la imagen del Hijo de Dios que sufrió y que mostró su amor a través del dolor. 3. El Evangelio es la historia del justo que fue desamparado para que tú y yo nunca seamos abandonados. En Cristo, Dios no nos abandona, sino que nos adopta como hijos amados. 4. Nuestra respuesta debe ser adoración y proclamación al dulce nombre, que es sobre todo nombre, Jesús el Mesías, proclamado. Entonces, hoy es tiempo que usted diga, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Vea al que está a su lado. ¿Quién no está ahí que estuvo el domingo pasado? Entonces ahora su responsabilidad es, anunciaré a mis hermanos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Ocúpese dentro de la semana. No para decirle a la hermana, mira, te fijaste cómo vino la hermana, ¿verdad? Que no está adecuado. Y usted se queda todavía así, ¿verdad? Como aquella figurita. Yo creo que la hermana no ha nacido de nuevo. ¿Y si le regalamos la prédica de Paul Washer? No. Anuncie el nombre de Dios a sus hermanos y tráigalos, invítelos con amor. Hágalo como si usted mismo estuviera en ese lugar, lo dice su palabra. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. La fe verdadera no se guarda, se comparte. La iglesia debe cantar. ¿Dicen amén? Dijeron amén los que cantan, ¿verdad? Los que no cantan. La iglesia debe cantar. ¿Se acuerdan de la visión de Juan? Él dice que escuchaba algunas cuantas voces. ¿Eso dice? Le hago una pregunta. ¿Su voz estaría ahí dentro de esos millares? ¿O su voz es parte del silencio? Que quiere señales y prodigios. Y aún así seguirá demandando señales y prodigios. Porque no se trata por señales, se trata por convicción y por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pastor, es que somos una iglesia reformada. ¿Y qué tiene? ¿Sabe qué? Somos una iglesia bíblica y punto. Y si usted está dentro de una iglesia bíblica, cante, alabe al Señor, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. La iglesia debe cantar, debe predicar y debe vivir como pueblo redimido. Querido hermano y hermana, cuando la vida te haga clamar, Dios mío, ¿por qué? Recuerda que ese clamor ya fue pronunciado por Cristo en tu lugar. Él fue desamparado para que tú nunca lo seas. Y así como el Salmo 22 termina en victoria, también tu historia terminará en alabanza en aquel día, viendo aquel tal como Él es. Porque el mismo Dios que parece callar es el mismo Dios que salva y te dirá, buen siervo fiel, en lo poco, en lo mucho te pondré,
entra al gozo de tu Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor, mis amables hermanos. Padre, gracias te damos, Cristo Jesús, por este privilegio que nos diste. Gracias por tu palabra, gracias por este maravilloso salmo. Permítenos atesorarlo en nuestros corazones, llevarlo en nuestras vidas. Permítenos gozarnos en momentos difíciles, sabiendo que tú estás con nosotros siempre y que lo que tú estás haciendo es preparándonos. Es en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, por quien te damos gracias. Amén y amén.